Mi esposa me acusó de infidelidad por culpa de su mejor amiga. Perdí todo, y ella me creyó sin dudar. Pero un año después, una desconocida me mostró capturas donde Ashley admitió que mintió, y la venganza social los destruyó a todos. Tengo 35 años, vivo en Denver, y hace como 6 meses que mi divorcio se finalizó oficialmente. La cosa es que este no fue un divorcio normal donde dos personas se dan cuenta de que ya no funcionan juntas o lo que sea. No, esto fue algo completamente diferente. Mi matrimonio fue destruido por la mejor amiga de mi ex esposa, una mujer que desde el día 1 me pareció una persona horrible. Y resulta que tenía toda la razón del mundo. Lo que pasó, básicamente arruinó mi vida por casi un año completo. Me hizo perder amigos, familia política que realmente apreciaba. Y lo peor de todo es que mi esposa eligió creerle a ella en lugar de creerme a mí. Pero espera, porque esta historia tiene un giro que nunca vi venir. Y honestamente, aunque me da satisfacción contarla ahora, sigue siendo doloroso recordar todo lo que perdí. Conocí a Isabella hace como 8 años en un evento de networking. Ya sabes, de esas cosas aburridas donde todos fingen estar interesados en lo que haces, mientras solo quieren venderte algo. Ella trabajaba en marketing digital y yo en desarrollo de software, y de alguna manera terminamos hablando en la barra del bar porque ambos estábamos evitando a un tipo que vendía seguros de vida. La conexión fue inmediata. Tipo, esas historias que piensas que solo pasan en películas. Salimos por 3 años antes de que le propusiera matrimonio, y durante ese tiempo todo fue perfecto. O sea, teníamos nuestras peleas normales como cualquier pareja, pero nada serio. El problema, y debí haberlo visto como una señal de alerta gigante, era Ashley. Ashley era la mejor amiga de Isabella desde la secundaria, una de esas amistades que parecen más un apego tóxico que una relación saludable. Pero bueno, ¿quién era yo para juzgar? Cuando la conocí la primera vez, Isabella me la presentó en una cena grupal con sus amigos, y puedo decir honestamente que desde el primer momento me cayó mal. No era solo que fuera mandona o dramática, era algo más, profundo, como si constantemente necesitara ser el centro de atención sin importar la situación. Esa noche habló literalmente durante 2 horas sobre su trabajo como gerente de tienda en un mall, tipo haciendo que sonara como si estuviera manejando una corporación multinacional, y cada vez que alguien más intentaba cambiar de tema, ella de alguna manera lo giraba de vuelta hacia sí misma. Isabella no lo veía, obviamente, porque cuando tienes 20 años de amistad con alguien te acostumbras a sus defectos, supongo. Durante el noviazgo intenté mantener mi distancia de Ashley, pero ella siempre estaba ahí. Si Isabella y yo planeábamos una cena romántica, Ashley de alguna manera terminaba invitándose. O Isabella me decía, «Ay, pero Ashley está pasando por un mal momento, ¿te molesta si viene?» Y yo siempre decía que no me molestaba porque no quería ser ese novio controlador que le dice a su pareja con quién puede o no puede pasar tiempo. Pero la verdad es que sí, me molestaba, me molestaba mucho. Ashley tenía esta habilidad para hacer comentarios pasivo-agresivos que sonaban inocentes, pero claramente no lo eran. Me decía cosas como, «Ay, qué bonito que Isabella tenga a alguien que la apoye tanto. Mi ex nunca hacía eso». O, «Wow, Isabella, tu piel se ve increíble. ¿Es por el amor o estás usando algún producto nuevo?» Cosas así que te hacen sentir incómodo, pero no puedes decir nada sin sonar paranoico. Cuando Isabella y yo nos comprometimos, pensé que las cosas mejorarían, tipo que Ashley entendería que ahora yo era parte permanente de la vida de Isabella y se relajaría un poco. Error. La planeación de la boda se convirtió en una pesadilla, porque Ashley tenía opiniones sobre absolutamente todo. No estaba de acuerdo con el lugar que elegimos. Decía que los colores que Isabella quería eran muy básicos. Criticaba el menú, literalmente todo. Y lo peor vino cuando Isabella me dijo que Ashley quería tener su propia caminata especial bajando el pasillo durante la ceremonia. O sea, no como dama de honor normal, sino tipo una entrada separada después del cortejo nupcial, pero antes de la novia, con su propia canción y todo. Yo le dije a Isabella que eso era ridículo y que nunca había oído de algo así, y ella me dijo que Ashley había dicho que era tradición en algunas culturas, lo cual era obviamente mentira. Peleamos por eso durante semanas hasta que finalmente Isabella cedió y le dijo a Ashley que no. Pero Ashley hizo todo un drama sobre cómo nadie la valoraba y cómo ella había estado ahí para Isabella cuando nadie más lo estuvo. La boda terminó siendo hermosa a pesar de todo el drama previo, y Ashley logró comportarse ese día. Aunque definitivamente noté que no se veía feliz en ninguna de las fotos,
Tipo hacía sonrisas forzadas y se alejaba cuando intentábamos tomar fotos grupales con los amigos. Pero bueno, el día era nuestro, y no iba a dejar que ella lo arruinara. Los primeros meses de matrimonio fueron increíbles. Teníamos nuestro departamento en Capitol Hill, ambos estábamos avanzando en nuestras carreras, hablábamos de eventualmente comprar una casa y tener hijos. Isabella seguía siendo cercana a Ashley, pero al menos ya no estaba tan presente en nuestra vida diaria. Tipo se veían para almorzar una vez por semana o lo que sea, pero yo ya no tenía que lidiar con ella constantemente. Todo cambió hace como año y medio cuando el novio de Ashley, Brandon, cortó con ella. Al parecer el tipo finalmente se cansó de su personalidad y le dijo que necesitaba espacio, lo cual en lenguaje de ruptura significa básicamente, nunca te quiero volver a ver. Ashley, obviamente lo tomó súper mal y llamó a Isabella llorando en medio de la noche, diciendo que necesitaba un lugar donde quedarse porque no podía estar sola en su departamento. Isabella me despertó y me preguntó si Ashley podía quedarse con nosotros por unos días, y yo, medio dormido y sin pensar bien, dije que sí. Esos unos días se convirtieron en un mes completo de infierno absoluto. Ashley básicamente tomó control de nuestro departamento. Dejaba sus cosas por todos lados, usaba el baño durante horas, comía nuestra comida sin reemplazarla, y lo peor de todo es que constantemente interrumpía nuestro tiempo juntos. Isabella y yo estábamos viendo una película. Ashley bajaba y empezaba a hablar sobre Brandon y cómo él había arruinado su vida. Estábamos cocinando la cena. Ashley aparecía y empezaba a llorar sobre cómo nunca encontraría a nadie más. Estábamos literalmente intentando tener intimidad en nuestra propia habitación y podíamos escucharla afuera en la sala haciendo llamadas dramáticas a sus otras amigas sobre su ruptura. Le dije a Isabella varias veces que esto no podía seguir así, que Ashley necesitaba encontrar su propio lugar o al menos irse con sus padres por un tiempo, pero Isabella me decía que no podía abandonar a su mejor amiga cuando más la necesitaba. Finalmente, después de 4 semanas, exploté. Ashley había invitado a algunas de sus amigas a nuestro departamento sin preguntar, y cuando llegué del trabajo encontré a 5 mujeres tomando vino en nuestra sala, con música a todo volumen, y ninguna de ellas se molestó ni siquiera en saludarme. Le dije a Isabella que necesitábamos hablar en privado. Fuimos a nuestra habitación, y básicamente le di un ultimátum. Tipo, o Ashley se va mañana o yo me voy. Isabella se puso furiosa conmigo. Me dijo que estaba siendo insensible y que no entendía lo importante que era la amistad femenina. Yo le dije que entendía perfectamente, pero que esto no era una amistad normal, que Ashley estaba literalmente viviendo su vida a través de nosotros y usando su ruptura como excusa para controlar nuestra casa. Al final Isabella aceptó hablar con Ashley sobre mudarse, aunque me quedó claro que lo estaba haciendo solo porque yo había amenazado con irme. Ashley se mudó 2 días después a un departamento que aparentemente su hermana le ayudó a conseguir, pero el ambiente estaba súper raro. Ella apenas me habló durante el proceso de empacar sus cosas, y cuando Isabella la acompañó a su nuevo lugar, Ashley le dijo, según escuché, después que yo la había hecho sentir no bienvenida, y que claramente yo tenía problemas con mujeres fuertes e independientes. O sea, ¿en serio? Yo simplemente quería mi casa de vuelta. Pensé que con Ashley fuera finalmente tendríamos paz, pero resulta que las cosas estaban a punto de ponerse mucho, mucho peor. Pasaron como 3 semanas sin drama. Isabella seguía viendo a Ashley regularmente, pero al menos ya no estaba en nuestro departamento. Yo estaba trabajando en un proyecto grande en la oficina. Tipo llegaba a casa cansado pero feliz de poder relajarme sin tener que lidiar con el melodrama de nadie. Un viernes en la noche, Isabella me dijo que iba a salir con Ashley y algunas otras amigas a un bar en Lodo. Le dije que estaba bien, que me parecía perfecto que saliera y se divirtiera. Yo iba a quedarme viendo un juego y probablemente dormir temprano. Ella salió como a las 8, y no volví a saber de ella hasta la 1 de la mañana. Recibí un texto que decía, necesito que hablemos ahora. Y yo pensé que tal vez se había emborrachado demasiado y necesitaba que la recogiera o algo así. Le respondí preguntándole si estaba bien y dónde estaba, y ella solo contestó, estoy en casa de Ashley, ven para acá. Eso me pareció raro porque era la 1 de la mañana un viernes. ¿Qué tan urgente podía ser? Pero bueno, me vestí y manejé hasta el departamento de Ashley, que quedaba como a 20 minutos de nuestra casa. Cuando llegué, Isabella abrió la puerta, y tenía los ojos rojos de llorar, y Ashley estaba sentada en el sofá,
con una expresión que solo puedo describir como satisfacción disfrazada de preocupación. Isabella básicamente me atacó, apenas entré. Empezó a gritarme diciendo, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Pensé que eras diferente. Yo estaba completamente confundido, tipo literalmente no tenía idea de qué estaba hablando. Le pregunté qué había pasado, qué se suponía que había hecho. Y ella me dijo que Ashley la había visto, que Ashley me había visto besándome con otra mujer afuera de un bar en Capitol Hill 2 noches atrás. Yo me quedé ahí parado sin poder procesar lo que estaba escuchando, porque 2 noches atrás yo había estado en casa trabajando hasta las 11 de la noche, en una presentación para un cliente. Isabella incluso me había llevado comida china, porque sabía que estaba ocupado. Le dije exactamente eso. Le recordé que ella sabía perfectamente dónde había estado yo ese día, que literalmente ella me había visto trabajando en la computadora. Isabella me dijo que tal vez había salido después, que tal vez yo mentí sobre estar trabajando tanto. Le pedí que me dejara hablar con Ashley directamente. Y cuando me acerqué al sofá, Ashley me miró con esta cara de falsa compasión y dijo que lo sentía mucho, pero que sabía lo que había visto, que yo estaba afuera del bar Linger con una mujer rubia, que nos estábamos besando y agarrando, y que ella había tomado fotos pero que estaba tan en shock que no había logrado enfocar bien. Qué conveniente, ¿no? Intenté explicarle a Isabella que esto era obviamente una mentira, que Ashley estaba inventando cosas, pero cada vez que intentaba hablar Ashley, interrumpía con más detalles falsos sobre supuestamente lo que había visto. Decía cosas como la mujer tenía un vestido azul. Tú tenías puesta la camisa gris que te regalé para tu cumpleaños. Estabas tocándole la espalda de esta manera. Era tan específica con los detalles que Isabella empezó a creerle más y más, a pesar de que yo le juraba que nada de eso había pasado. Le dije que revisara mi teléfono, mis mensajes, mi ubicación, lo que fuera, pero Isabella dijo que eso no probaba nada porque yo podría haber borrado evidencia. Terminé saliendo del departamento de Ashley esa noche sin haber resuelto nada, y cuando intenté que Isabella regresara a casa conmigo, ella dijo que necesitaba espacio para pensar. Se quedó en el departamento de Ashley, y yo manejé de regreso a nuestra casa sintiendo como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Durante los siguientes días intenté comunicarme con Isabella constantemente. Le mandaba mensajes explicándole que Ashley estaba mintiendo, que esto no tenía sentido, que ella me conocía mejor que nadie, y sabía que yo nunca haría algo así. Sus respuestas eran frías y cortas, tipo, necesito tiempo o no sé qué creer. Una semana después de esa horrible noche, Isabella me mandó un texto diciendo que quería el divorcio. Ni siquiera me lo dijo en persona. Fue un texto de 3 líneas que básicamente decía, he decidido que no puedo estar con alguien en quien no puedo confiar. Voy a contactar a un abogado. Por favor, no intentes cambiar mi opinión. Me quedé sentado en el sofá leyendo ese mensaje una y otra vez. Tipo, ¿en serio así termina nuestro matrimonio? ¿Por un texto basado en las mentiras de su mejor amiga? Intenté llamarla, pero mandó todas mis llamadas a buzón de voz. Le escribí párrafos enteros suplicándole que me escuchara, que habláramos en persona, que no tomara una decisión tan grande basada en la palabra de Ashley, pero nada funcionó. Lo peor de todo esto, y cuando digo lo peor me refiero a que fue absolutamente humillante, fue que Ashley aparentemente les contó su versión de los eventos a todos nuestros amigos en común. Empecé a recibir mensajes extraños de gente que conocíamos, algunos preguntándome directamente si era verdad que había engañado a Isabella, otros simplemente dejaron de responder mis mensajes completamente. Fui a un juego de softball donde jugaba en un equipo con algunos amigos, y el ambiente estaba súper raro, tipo la gente me saludaba, pero nadie quería realmente hablar conmigo. Melissa, una amiga que conocíamos hace años, finalmente me dijo que Ashley había estado posteando en redes sociales sobre cómo su mejor amiga había sido traicionada por su esposo y cómo los hombres nunca cambian, sin mencionar nombres obvio, pero todos sabían de quién estaba hablando. Los siguientes 2 meses fueron los peores de mi vida. Isabella se mudó completamente de nuestro departamento. Vino cuando yo estaba en el trabajo y se llevó todas sus cosas sin avisarme. El proceso de divorcio comenzó oficialmente, y ella básicamente me dejó con todo, tipo, no peleó por nada porque supuestamente yo no merecía nada después de lo que había hecho. Perdí amigos, su familia dejó de hablarme, incluso mi propia familia estaba confundida porque Isabella les había dicho su versión de los hechos. Intenté explicarle a mi mamá que todo era mentira.
Pero ella me decía que si Isabella estaba tan segura, tal vez había algo que yo no estaba admitiendo ni siquiera a mí mismo. Eso dolió increíblemente. Estaba básicamente en el punto más bajo de mi vida, yendo al trabajo como robot y regresando a un departamento vacío todas las noches, cuando recibí un mensaje de un número que no conocía. Era de una chica llamada Vanessa que aparentemente era amiga de Ashley, o al menos había sido amiga de ella. El mensaje decía: «Hey, sé que esto va a sonar raro, pero necesito hablar contigo sobre lo que Ashley le dijo a tu esposa. Tengo información que necesitas ver». Honestamente, mi primer pensamiento fue que era algún tipo de trampa. Tipo, tal vez Ashley la había mandado para obtener más munición contra mí o algo así. Le respondí preguntándole cómo había conseguido mi número y qué tipo de información tenía. Y ella dijo que había conseguido mi número a través de Melissa y que tenía pruebas de que Ashley había mentido sobre todo. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de mi oficina al día siguiente. Vanessa apareció con su laptop y se veía nerviosa, como si estuviera a punto de hacer algo que sabía que iba a causar drama, pero que sentía que tenía que hacer de todas formas. Me explicó que ella y Ashley habían sido amigas desde la universidad, pero que recientemente habían tenido una pelea fuerte sobre algo no relacionado, y durante esa pelea, Ashley había admitido algunas cosas que Vanessa sentía que yo necesitaba saber. Abrió su laptop y me mostró capturas de pantalla de una conversación de mensajes entre Ashley y otra amiga suya, una conversación que había ocurrido literalmente 2 días después de que Ashley supuestamente me vio engañando a Isabella. En los mensajes, y juro que tuve que leerlos 3 veces para creer lo que estaba viendo, Ashley admitía que había inventado toda la historia. Le decía a esta otra amiga, literalmente escribió las palabras: «Le dije a Isabella que vi a su esposo besándose con otra mujer. Ja, ja, ja. Obviamente es mentira». Pero ella me creyó. Finalmente ese idiota va a salir de la vida de Isabella y vamos a poder volver a ser como antes. Había más mensajes donde Ashley hablaba sobre cómo había planeado todo, cómo se había asegurado de darle suficientes detalles específicos para que sonara creíble, cómo sabía que Isabella siempre le creería a ella sobre mí porque ellas tenían años de amistad. También había mensajes donde Ashley se reía de lo fácil que había sido manipular la situación y de cómo Isabella era tan ingenua. Me quedé sentado ahí leyendo esos mensajes, sintiéndome simultáneamente vindicado y absolutamente furioso. Le pregunté a Vanessa por qué me estaba mostrando esto ahora, por qué había esperado 2 meses, y ella me dijo que no había sabido sobre el divorcio hasta recientemente, que Ashley no le había contado que las cosas habían llegado tan lejos. Me dijo que cuando se enteró de que Isabella y yo nos estábamos divorciando por esto, supo que no podía quedarse callada, que era demasiado grave. Le pedí permiso para tomar fotos de las capturas de pantalla, y ella me dijo que sí, que de hecho, me iba a enviar las imágenes directamente, para que las tuviera como evidencia. Esa misma noche intenté contactar a Isabella. Le mandé un mensaje diciendo que necesitábamos hablar urgentemente, que tenía algo importante que mostrarle. Ella respondió después de varias horas diciendo que ya no teníamos nada de qué hablar, que el divorcio estaba en proceso y que por favor la dejara en paz. Le respondí diciendo que tenía pruebas de que Ashley había mentido sobre todo, que por favor me diera la oportunidad de mostrárselas. Ella eventualmente aceptó verme, pero solo en un lugar público. Así que acordamos encontrarnos en el mismo Starbucks donde habíamos tenido nuestra primera cita años atrás, lo cual fue irónico y doloroso al mismo tiempo. Cuando Isabella llegó, se veía cansada y delgada, como si no hubiera estado durmiendo o comiendo bien. Se sentó frente a mí con los brazos cruzados, claramente a la defensiva. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla sin decir nada primero. Dejé que las leyera por sí misma. Vi cómo su expresión cambiaba de irritación a confusión y finalmente a horror absoluto mientras leía los mensajes de Ashley, admitiendo que había inventado todo. Sus manos empezaron a temblar y me preguntó de dónde había sacado eso, si yo lo había fabricado de alguna manera. Le expliqué sobre Vanessa, le mostré los metadatos de las imágenes, le di el número de Vanessa para que pudiera verificar por sí misma. Isabella empezó a llorar, tipo ese llanto feo donde no puedes ni respirar bien. Seguía diciendo: «Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Cómo pude hacerte esto? ¿Cómo pude creerle a ella sobre ti?» Intentó tomarme las manos, pero yo las alejé, porque honestamente, en ese momento, sentía demasiadas cosas como para dejarla tocarme. Le dije que ella había elegido, que había elegido la palabra de Ashley sobre nuestro matrimonio de años.
que ni siquiera me había dado la oportunidad de defenderme apropiadamente, que había iniciado un divorcio por texto sin siquiera una conversación real. Ella seguía disculpándose, diciendo que podíamos arreglar esto, que cancelaría el divorcio, que echaría a Ashley de su vida para siempre. Le dije algo que había estado pensando durante semanas. Le dije que el problema no era solo que me acusara de engañarla. El problema era que había confiado tan poco en mí, en lo que habíamos construido juntos, que las palabras de su amiga fueron suficientes para destruir todo. Le pregunté cómo se suponía que yo volviera a confiar en ella, cómo se suponía que construyéramos un matrimonio cuando ante la primera prueba real ella había elegido abandonarme sin siquiera dudar. Isabella intentó argumentar que Ashley había sido muy convincente, que los detalles eran tan específicos, pero yo le recordé que ella sabía dónde había estado yo esa noche, que ella misma me había visto trabajando, y aún así había elegido creer una mentira elaborada. Salí de ese Starbucks sintiendo una mezcla extraña de satisfacción por haber sido vindicado y tristeza por darme cuenta de que mi matrimonio realmente había terminado. Isabella me mandó mensajes durante días suplicándome que reconsiderara, diciendo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para arreglar las cosas, pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que continuáramos con el divorcio, que ella podía quedarse con lo que quisiera de nuestras cosas. Yo solo quería cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante. Lo que pasó después fue casi catártico en cierta manera. Compartí las capturas de pantalla con algunos de nuestros amigos cercanos, no todos, solo los que realmente me importaban y que habían dejado de hablarme. Las reacciones fueron exactamente lo que esperaba: shock absoluto y disculpas profusas. Melissa me llamó llorando diciendo que se sentía horrible por haberme evitado, que ella debería haber sabido que yo no era capaz de hacer algo así. Otros amigos me mandaron mensajes largos explicando por qué habían creído la versión de Ashley y cómo se sentían terribles por no habérmela dado el beneficio de la duda. La caída de Ashley en nuestro círculo social fue rápida y brutal. Una vez que la gente supo la verdad, básicamente la exiliaron. Nadie quería tener nada que ver con alguien capaz de mentir tan elaboradamente y destruir un matrimonio por razones tan egoístas. Melissa me contó después que Ashley había intentado justificarse diciendo que lo había hecho porque genuinamente pensaba que yo no era bueno para Isabella, que ella solo estaba protegiendo a su amiga, pero nadie le creyó. Ashley empezó a postear en Facebook estas cosas vagas sobre ser víctima de mentiras y cómo la gente no conocía su verdad, lo cual solo hizo que se viera peor, lo que le pasó a Isabella. También fue interesante de cierta forma. Se mudó de regreso con sus padres después de que nuestro divorcio se finalizara, y según escuché por terceros, su mamá estaba furiosa con ella por haber arruinado su matrimonio basándose en chismes. La familia de Isabella siempre me había querido mucho. Su papá solía decir que era como el hijo que nunca tuvo. Así que cuando se enteraron de la verdad sobre por qué nos divorciamos, no estaban felices con ella. Isabella aparentemente perdió su trabajo también. No por nada relacionado a esta situación, sino porque su rendimiento había bajado demasiado durante todo el drama, y tuvo que mudarse de regreso con sus padres porque no podía pagar su propio lugar. Melissa me mantuvo actualizado, sobre todo porque ella seguía en contacto con algunas personas que conocían a Ashley, tipo ese morbo de querer saber qué pasó con la persona que causó todo el desastre. Ashley aparentemente también perdió su trabajo eventualmente. Hubo algún drama en su oficina que estaba relacionado con ella, mintiendo sobre algo para hacer quedar mal a una compañera, y cuando su jefe investigó, encontró un patrón de comportamiento manipulador. Sin trabajo y sin amigos, Ashley básicamente se aisló completamente. Melissa me dijo que vio un post de Ashley donde estaba mendigando donaciones en GoFundMe, porque estaba pasando por tiempos difíciles, lo cual me pareció irónico, considerando que ella había creado sus propios tiempos difíciles. Lo más interesante, y esto me lo contó Melissa hace como 2 meses, es que Isabella intentó reconciliarse con Ashley después de que todo salió a la luz. Aparentemente Isabella le mandó un mensaje a Ashley diciendo que aunque lo que había hecho estuvo mal, ella todavía valoraba su amistad y quería intentar perdonarla eventualmente. La respuesta de Ashley fue brutal según me contaron. Tipo, le dijo a Isabella que ella había sido demasiado débil para mantener a su esposo feliz, que si su matrimonio había sido tan frágil, entonces no valía la pena salvarlo de todas formas, y que Isabella no tenía derecho de juzgarla cuando ella había estado ahí para Isabella durante toda su vida. Eso finalmente le abrió los ojos a Isabella sobre quién era realmente Ashley. Pero, honestamente,
Ya era demasiado tarde. Ahora, casi 6 meses después de que el divorcio se finalizó, estoy en un lugar mucho mejor. Me mudé a un departamento nuevo en un área diferente de Denver. Conseguí una promoción en el trabajo que me mantiene ocupado, y he empezado a salir con alguien nuevo. Nada serio todavía, pero es agradable tener compañía. Isabella me ha contactado un par de veces desde entonces, una vez para preguntarme cómo estaba y otra para disculparse nuevamente. Pero he mantenido las conversaciones cortas y educadas. No le deseo nada malo. Pero tampoco puedo perdonar completamente lo que pasó, ¿sabes? La semana pasada me encontré con Vanessa en un evento de networking, de esas coincidencias raras de la vida. Le agradecí nuevamente por haber tenido el valor de mostrarme esos mensajes. Le dije que literalmente me había salvado de años de ser visto como el villano de esta historia. Ella me dijo que se sentía bien de haber hecho lo correcto, aunque había perdido algunas amistades en el proceso porque algunas personas pensaban que ella se había metido donde no le llamaban. Le dije que esas no sonaban como el tipo de amistades que valía la pena mantener de todas formas. Miro hacia atrás a todo esto, y la verdad es que sigo sin poder creer completamente que pasó. Que alguien pueda ser tan manipulador y cruel como para destruir un matrimonio solo porque estaba celosa de la atención que su amiga le daba a su esposo es algo que todavía me cuesta procesar. Y que mi propia esposa, alguien que supuestamente me amaba y me conocía mejor que nadie, pudiera tan fácilmente creer lo peor de mí basándose en las palabras de su amiga. Eso es algo que probablemente me va a doler por mucho tiempo. Pero al menos ahora sé la verdad. Al menos la gente que me importa sabe la verdad. Y al menos Ashley tuvo que enfrentar consecuencias por sus acciones. No es el final feliz que pensé que tendría cuando me casé con Isabella hace años, pero supongo que es el cierre que necesitaba para seguir adelante con mi vida.